es una actividad que empezamos en el año 2002, hace ya 20 años, con el objetivo de crear un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión y debate sobre los problemas y desafíos que nos presentaba el siglo XXI, que se inauguraba entonces lleno de incertidumbres y de oportunidades. En este tiempo hemos atravesado, y debido a varias causas como la pandemia, las obras de remodelación de esta casa y fundamentalmente la escasez de recursos económicos, como decía, hemos atravesado una etapa de menor actividad, pero últimamente la estamos retomando y parece que estamos cogiendo otra vez velocidad de crucero. Ha sido un largo recorrido, siempre intentando seguir la senda abierta hace un siglo por nuestro querido Manuel Velázquez Cabrera. Efectivamente, en aquellos albores del siglo XX, nuestro paisano, nacido en este querido pueblo de Tiscamanita, logró dar voz a las islas marginadas de Canarias, con su plebiscito de las islas menores. Como saben, fue uno de los precursores del Cabildo y caracterizado sobre todo por sus luchas por conseguir la justicia y que las islas menores contaran en la política regional. Ha pasado más de un siglo y el panorama canario, estatal y mundial sigue hoy siendo problemático e incierto. Grandes sombras oscurecen la realidad social, política y económica a todos los niveles. Vivimos un momento político donde a la instalación de un proverbial sectarismo, donde el insulto y la judicialización son la noticia cotidiana, que no solo enturbian la convivencia, sino que convierten el debate político en un espectáculo patético. Y bastante que lo lamento, porque personalmente yo viví una etapa política, la constituyente y posteriores, donde el empeño mayoritario era entenderse. Hoy no. Hoy impera el conflicto, la descalificación y nos equivocamos. Vivir en una sociedad libre exige afrontar los problemas cotidianos de otra forma, sin acritud, con imaginación, con altura de mira y con el necesario esfuerzo y empeño para resolverlo, incluso en las peores circunstancias. Por esta, entre otras razones, cobran y tienen especial sentido la existencia de instituciones como esta fundación. Por eso siguen siendo vigentes las motivaciones que nos llevaron a inventar y recrear este espacio público de diálogo y de búsqueda en el ámbito de la sociedad civil. Sus aulas, sus encuentros, sus debates tienen un importante papel a la hora de luchar contra esa incertidumbre, ese desconcierto, esa especie de angustia que se está instalando en nuestra sociedad y que algunos amplifican haciéndonos percibir una sensación de caos que algunos medios y grupos políticos aprovechan para hacernos incluso dudar a muchos de la voluntad del sistema democrático. Además de ese servicio, el aula de la Fundación, además del aula, la Fundación sigue proponiéndose incrementar el patrimonio documental de la figura y obra política de don Manuel Velázquez Cabrera. También fomenta la investigación sobre su legado histórico y saludamos con gozo el reciente empuje que se está dando por parte del Gobierno de Canarias a la restauración y puesta en actividad de la casa natal de don Manuel Velázquez, como saben que está aquí al lado, que con todas las posibilidades futuras que se nos abren con ello. Igualmente hay que celebrar la instalación de la cátedra, un convenio entre el Cabildo de Fuerteventura y la Universidad de Las Palmas. Se ha instaurado la cátedra Manuel Velázquez Cabrera, con lo cual se nos abren un montón de oportunidades para seguir avanzando en la figura de don Manuel, en su obra política y sus trabajos que hicieron. En el aula de este año, que se ha desarrollado con el lema Retos para la Fuerteventura de hoy, se han desarrollado temas de sumo interés, tanto para la isla como para todo Canarias.
Agradecemos a las personas que han impartido sus conferencias o han participado en las mesas redondas celebradas su generosidad y sus valiosas aportaciones. También agradecemos a quienes han participado en estos actos como ustedes, bien presencialmente o a través de la difusión en las redes que hemos realizado, y entonces mostrando la fidelidad de muchos de ustedes. También quiero valorar el trabajo y la dedicación de nuestro joven coordinador José Curbelo, que celebramos y comprobamos como gente nueva vaya incorporándose a lo que ya vamos cumpliendo años para que esto siga siendo actividad, teniendo actividad. También celebramos con especial atención a nuestro tesorero Gerardo Mesa y nuestro secretario Felipe Bermúdez, que con la ayuda de otros miembros del patronato tengo el honor de presidir, pero que son los que hacen el día a día que esto siga funcionando. Hoy reconocemos en especial la aportación de personas como el Colorado, que lo tenemos por ahí arrinconado con su sombrero, que siguen celebrando de manera altruista con nuestra organización, que siguen colaborando con nuestra fundación. Seguro que con él disfrutaremos después una media pseudo parranda. Y para dar la palabra al señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, cuya presencia saludamos y agradecemos, quiero terminar agradeciendo la ayuda institucional que siempre hemos recibido y seguimos recibiendo del Ayuntamiento de Tuneje y del Cabildo de Fuerteventura. Sin esta ayuda y la colaboración de todos ustedes, la Fundación difícilmente podría conseguir sus nobles objetivos. Así que, felices fiestas, felices buen año 25 y feliz acto de clausura. Así que buenas noches. Bueno, ahora seguidamente tendremos la ponencia de Francisco González de Posada. Como bien ha dicho el presidente de la Fundación, este aula centrado en los retos de Fuerteventura hoy, en la actualidad, uno de los temas trascendentales que hemos considerado a la hora de confeccionar esta programación es cómo afecta el cambio climático en el calentamiento global, ya no solo en Fuerteventura, sino en todo el planeta, y cómo podemos hacerle frente desde Canarias. Decir unas pinceladas, porque si no, nombrando todo su currículum, podría yo ocupar la jornada de hoy. Tenemos el placer de contar con el presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, doctor en 9 ocasiones en temas, en materias como economía, sociología, teología, filosofía. En su haber tiene unas 200 publicaciones, por lo que yo he podido contabilizar. Seguramente se me queda alguna atrás, entre publicaciones en revistas científicas, colaboraciones de libros, libros propios. Así que creo que en este compromiso que tiene la Fundación de traer a expertos que nos puedan ayudar a comprender situaciones complejas, en este caso transnacionales, transversales, pero que todos podemos sumar y ayudar en el cumplimiento de estos desafíos, de estas metas. Creo que es todo un orgullo contar en este acto de clausura con Francisco González de Posada, al que le doy paso ahora. Muchas gracias. Querido presidente de la Fundación, buenas noches. Se nos ha planteado el tratar acerca del tema haciendo frente desde Canarias al calentamiento global. En mi interés, porque quede documentación sobrada para el estudio, que es lo que debe hacer un profesor, facilitar a los alumnos o a los asistentes a los actos el que puedan profundizar sobre los temas que se traten al ritmo de cada uno, pues quiero empezar recordando que ya
en el año 2008, ya publicamos este artículo que pueden ver ustedes ahí, Cambio climático, consideraciones astronómicas y físicas, aplicación a Canarias, con la colaboración de la profesora Dominga Trujillo, pues factotum de nuestra academia. Esto, con la referencia que tienen abajo, se tecla y sale el discurso, el artículo científico completo, dirigido ya desde hace 16 años. Esto es importante que lo tengamos presente, que no es un tema de hoy, sino que lo hemos venido tratando. No me gusta repetirme y sobre todo creo que hay cuestiones de suma actualidad que son las que pueden movernos un poco más a seguir pensando en estos temas, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen harto significativa de lo que puede ser el mañana y de lo que debería ser el mañana, ¿no? Tenemos ahí dos imágenes claras, ¿no? Desierto, si queremos decirlo así, y vergel, de una manera u otra. Muy bien, pues yo quiero empezar hoy, por lo que vamos a ir viendo a lo largo de este tema, un modo de pacto con el negacionismo. Aquí el negacionismo del cambio climático. Es de suponer que alguno de ustedes, pues de una manera u otra, esté dentro de ese marco, ¿eh? Bueno, para que efectivamente podamos llegar, vamos a decirlo así, a un pacto de presente, ¿eh? Sin obviar lo fundamental o lo esencial, creo que interesa afirmar, manifestar claramente que si hay que optar por la supresión de las guerras actuales y poner nuestro énfasis, nuestros medios en acabar con las guerras, aunque tardáramos más en nuestro enfrentamiento con las consecuencias del calentamiento global, posiblemente estaría de acuerdo. También creo que podemos decir que en el mundo también hay hambre, mucha hambre. Si no hubiera más remedio que optar entre acabar con el hambre presente, a lo mejor podríamos escurrir un poco la responsabilidad del calentamiento global. Si no existieran las enormes desigualdades sociales, que hoy hay numerosas sociedades humanas que, como nos ha recordado el Francisco de actualidad, que es el Papa, ni siquiera desempeñan ya en la sociedad el papel de los que venían desempeñando hasta los esclavos, porque los esclavos, a fin de cuentas, estaban inmersos en la sociedad en la que vivían. Hoy tenemos mucha parte de la población mundial en las periferias, fuera de las propias sociedades en las que estamos. Si fuera este problema el que hubiera que enfrentar, como decía Ortega, le sabía poco al gran filósofo Ortega y Gasset, el enfrentarse, enfrentarse, que era más fuerte, pues también podríamos tener dudas, ¿eh? Si tendríamos que estudiar la atención a los países en desarrollo, y veremos qué es lo que ha hecho la COP29 de hace unos días en Bakú, en Azerbaiyán, países en desarrollo, podemos decir para entendernos, países donde abunda la pobreza, pero están viviendo poco, deficientemente, mal, por usar el petróleo. Si no se les da otra solución, habría que decirle que sigan extrayendo petróleo, vendiendo petróleo y viviendo, ¿eh? Bueno, esto es importante para que pongamos cada foco en su sitio, sin perturbar la realidad. Muy bien, en torno a Canarias, pues no hace falta que expliquemos aquí qué es Canarias, pero sí donde yo quiero centrar el tema. Esto es un archipiélago, paralelo en la zona tropical o subtropical. Los meridianos nos dicen que en el planeta está la vecindad geográfica con África, estas islas nuestras, ¿no? Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Pues dándose un abrazo. Pero yo lo que quiero es tocar este tema, por el título que don Felipe Bermúdez pues, me encomendó,
planetaria, visión planetaria desde Canarias. Canarias, en tanto que una autonomía de España, está integrada en Europa. Conviene, por tanto, que sepamos lo que es Europa, que analicemos críticamente lo que puede hacer y está haciendo Europa ante este tema, y que nos centremos dentro de esta perspectiva. Un problema complejo, un problema amplio, tiene muchas perspectivas. La intrínsecamente canaria está en el artículo al que me he referido antes, y el modelo, pocos lugares tienen un modelo tan clarividente de lo que puede estar sucediendo como aquí, la isla de Tenerife o el Teide, que nos da prácticamente 4.000 metros de altitud. Pues estamos contemplando desde finales del siglo pasado, pues qué es lo que están haciendo las plantas. Pues las plantas están subiendo por las laderas Teide arriba, pero las últimas no pueden ya subir. Por lo que es el tema clave, o uno de los temas clave de lo que está sucediendo al planeta, tenemos ahí un ejemplo verdaderamente singular respecto a lo que son las migraciones de las especies y en consecuencia las pérdidas de biodiversidad, en ese caso sobre tierra, ¿no? Sobre aire para muchos otros seres vivos, y sobre mar pues no tenemos lo mismo que el Teide, aunque sí tenemos también alrededor. Bueno, esta es la idea que yo quiero centrar dentro de un problema tan complejo y tan amplio, que nos centremos en que Canarias es Europa, y es Europa aunque sea una región ultraperiférica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la perspectiva que yo quiero que veamos. Muy bien, a modo de noticias, pues estos son noticias de estos días, no tenemos que irnos más lejos para hacer una selección. Canarias, la región más vulnerable al cambio climático de toda Europa. Hace 2 días. El aumento de la temperatura del océano y las emisiones de CO2 causados por el cambio climático provocarán que el clima en Canarias cambie de subtropical a tropical. Las consecuencias del cambio climático son, desde hace años, una realidad. En Canarias, las temperaturas continúan aumentando, lo que está provocando que muchos ecosistemas se vean amenazados. El calentamiento global también afecta a la salud. Las islas orientales están más afectadas, más próximas a África y menos inmersas en el Atlántico que las occidentales. En los últimos 27 años se ha acidificado drásticamente, afectando al ecosistema marino del archipiélago. Preocupación de las noticias de esta semana en la que estamos, desde el domingo hasta ayer. Huracanes, incendios y olas de calor. Incremento de enfermedades y migraciones. No solo en una perspectiva global o mundial, sino también específicamente canaria. Problemas de playas y costas por elevación más que probable, absolutamente seguro, de elevación del nivel del mar. Muy bien, y cuando hablamos de Europa, ¿de qué estamos hablando? Para ver cómo Europa se enfrenta, debe enfrentarse, conviene que se enfrente con el problema este que nos atañe. Los valores europeos, podemos decir, principios, se hablaba tradicionalmente, hoy la palabra valores está más en boga. Bueno, pues esto, digamos, sería lo propiamente europea o europeo contemporáneo, ¿no? El trilema o la trilogía libertad, igualdad y fraternidad, la proclama de la Revolución Francesa, tal como la hemos heredado en Europa. Son 3 principios capitales del Evangelio, ¿no? Son, por tanto, lo podemos considerar así, pues una secularización del cristianismo o un cristianismo secularizado, pero no nos engañemos, ¿verdad? Las pretensiones de los revolucionarios franceses pues estaban en el trasfondo este del cristianismo, luego saldrá por otro aspecto. Bien, también en la ética de la Ilustración, la figura señera, pues ahí es la figura del gran filósofo Immanuel Kant, del que estamos celebrando precisamente el tricentenario de su nacimiento, recordando Madrid, estoy dirigiendo yo, pues un ciclo de conferencias sobre la Escuela de Madrid de Filosofía del siglo XX,
un tanto olvidada, pero con una figura verdaderamente excepcional. Básicamente, desde lo que estamos intentando reconstruir y difundir, Ortega y Gasset y Javier Zubiri, ¿no? Bien, pues la ética de la Ilustración es lo que nos lleva al predominio de la justicia, ¿no? Y búsqueda de la verdad. Son las dos ideas claves, ¿no? Bien, y políticamente, pues es lo que se ha instalado como democracia liberal. Ya nuestro presidente, en sus magníficas palabras introductorias, nos ha dicho que está hoy sobre si esto, cómo estamos o cómo está ella, ¿eh? Pero lo que hemos exportado al mundo y lo que Europa, Occidente podríamos decir entero, en estos momentos también en tensión, es lo que ha querido, y por ello está el mundo como está, ¿eh? Una libertad absoluta del mercado libre, punto 1, y punto 2, que exportemos la democracia liberal independientemente de las condiciones que hoy pueda complicarnos. Bien, los fundamentos solemos decir, no tengo tiempo obviamente, filosofía griega, derecho romano y el cristianismo, ¿no? Y como complemento, pues la Ilustración global, que a fin de cuentas la raíz de esa Ilustración fue inicialmente Galileo, y la coronación de la ciencia en los Principia, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton, el gran genio de la ciencia, y una vez que Kant coronó el conocimiento newtoniano acerca de la ciencia moderna. Bien, narrativa sí, esto es muy fácil, y política también, pero menos. Pero ¿tiene Europa capacidad? Pues podemos decir que sí, pero ¿tiene voluntad? Esto que hoy incluso se le está atacando tanto, es posible, si han seguido ustedes las noticias, que antes de ayer el Tribunal Constitucional Español ha aceptado en amparo una denuncia que habían formulado unas cuantas ONG españolas porque el gobierno español no había cumplido tal como debía haber cumplido, porque solo había entregado un 23% de lo previamente asumido, que era de un 55%, según este recurso de amparo que se ha presentado al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional pues la ha aceptado, ¿no? Vamos a ver esto por dónde va, ¿no? Porque ya esto es una novedad radical. No hay historia sobre el tema, pero solo el que se inicie esta cuestión tiene importancia. Bien, lo que sí está claro es que Europa no tiene voluntad de acero porque no tiene tampoco medios, ¿eh? Tiene voluntad, pero esa voluntad no es de acero. No tiene posibilidad de compararse con la voluntad de acero de Rusia por construir su imperio, la voluntad de China por hacerse potencia de referencia, no tiene la de Estados Unidos por mantener o retener su primacía de esas dos ideas claves, mercado libre, absolutamente libre dentro de esta etapa que una vez acabada la Guerra Fría, pues hemos llamado, hemos considerado no la de hoy de polarización, sino del año 90 al 15 de este siglo, pues es lo que hemos llamado de monopolio norteamericano del mercado libre y la democracia liberal, para exportarlo, esa sería la cuestión. El mercado libre para imponerlo. Frente a esto, pues se han sublevado ya otro conjunto de instituciones, pero no tenemos tiempo, ¿no? Bien, la Unión Europea es un problema de voluntad, tiene el problema de voluntad débil. Bueno, en consecuencia, sabemos que lo que yo quiero acercarles a ustedes hoy es la responsabilidad que como canarios, como españoles, como europeos tenemos dentro de lo que es la situación planetaria global. Muy bien. Bueno, pues vamos a centrar el origen, no en el 2008 del artículo este, sino en el año 2015. En la encíclica de Francisco Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, una expresión preciosa. El planeta es la casa común de todos los seres vivos, y muy específicamente de los seres humanos. Bueno, yo a esto lo he llamado mundo-planeta, porque años después, más reciente,
el Papa Francisco publicaría la Fratelli Tutti, que es la que llamo referencia al mundo humanidad, el planeta y la humanidad, el cuidado de la casa común y la armonía, la fraternidad, el encuentro de las personas. Dos ámbitos capitales, dos ámbitos capitales. Hace solo unas semanas, muy pocas, pues ha sacado, él sí, nos ama, Dios nos ama. Relación de cada persona consigo mismo y con Dios. El tercer eslabón que le faltaba para tener con su trilogía el haberse enfrentado con todas las cuestiones que afectan a los seres humanos y en concreto al planeta, que es lo que hoy nos atañe. Bien, pues esto, como les pongo ahí, 24 de mayo del 2015. Vamos a ver qué pasaba el 2015 y de 2015 a hoy, qué es lo que ha pasado y lo que previsiblemente puede pasar. Muy bien, nada más surgir esta encíclica, pues yo preparé un curso, no sé, hablar menos de 10 lecciones ya, en cualquier cuestión, sobre lo que había significado la Laudato Si. Algo verdaderamente impresionante, las distintas lecturas que esto permitía. Lo que nos interesa en este momento, si queremos decirlo así, pues es una lectura científica. Uno, la crisis ecológica, en expresión del Papa Francisco, lo que le está pasando a nuestra casa. Dos, punto 4, lección cuarta, dentro de esta lectura científica, la segunda, el paradigma tecnoeconómico, lo que es lo mismo, la raíz humana de la crisis. Dos capítulos, que es a los que voy a referirme también fugazmente, pero todo esto se lo dejamos aquí a la Fundación para que lo difunda o lo use como quiera, porque ciertamente hay aquí materia para la reflexión, que es lo que pretendemos, ¿no? Muy bien, bueno, pues esto es lo que podríamos estar considerando solo de este punto. Bien, pero el Papa y Obama se ven, Papa Francisco y Obama, entonces presidente de Estados Unidos, se ven en la ONU y dialogan, se entienden mucho y muy bien. Y es muy importante para que sepamos en qué estado estábamos en el año 15, para que podamos ver mejor cómo estamos hoy, claro. Bueno, pues a Obama se le acaba el segundo periodo, sus segundos 4 años. Pero 8 años antes, en su programa electoral, la lucha contra el cambio climático, vamos a seguir denominándolo así, era la parte prioritaria de su programa de gobierno para los primeros 4 años, y no tuvo que volver a insistir en ello. Pero cuando se va a marchar, tiene conciencia de que ha fallado. Y entonces, con esta expresión, cambio de rumbo en medio ambiente, Barack Obama presenta su plan de energía limpia. Algo verdaderamente extraordinario. Compromiso radical cuando se va, y siempre como algo en línea con las cosas iniciales de lo que he llamado cariñosamente pacto con los negacionistas del cambio climático. Muy bien. Bueno, pues el presidente Obama, pues nada menos que este conjunto de cosas fue diciendo y comprometiéndose a ella, ¿no? Bueno, esa es la idea capital, que desde el inicio de su presidencia había que acabar con las emisiones de carbono, y nada menos que esto se atrevió a decir: el cambio climático es la mayor amenaza para nuestro futuro. Defiende en la Casa Blanca su plan, que lo tituló así, Plan de Energía Limpia, para luchar contra las consecuencias del cambio climático. Esto va a ser muy importante porque para mí lo fundamental son las causas, el que conozcamos las causas, y esas causas son físicas, y las consecuencias en parte son consecuencias también del progreso de las en plural, ingenierías. Pero el conocimiento prioritario, el inicial, es propiamente físico. La física tiene conocimiento sobrado para que expliquemos en qué consiste el cambio climático. El artículo del Instituto de Estudios Canarios que hemos puesto al principio, ¿no? Muy bien, hay que limitar por primera vez en la historia las emisiones contaminantes. Obama añade a su legado, finalmente, claro, la lucha contra el cambio climático.
Fijaos bien esta otra expresión de Obama. Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático. Que las siente ya, no que las teme para el futuro, que las siente. Y la última, que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo. Esto es fuerte, esto es fuerte. Este es uno de esos problemas que por su magnitud, si no lo hacemos bien, no podremos reaccionar ni adaptarnos. Querido Barack, ¿y por qué has perdido 8 años? Le podemos preguntar también, no solo decir qué bueno eres, ¿no? También le podemos pedir cuentas, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, existe la posibilidad de llegar tarde. No hay un desafío que suponga una amenaza mayor para nuestro futuro que el cambio climático. Bueno. Bien, pues la conferencia de París. Todavía estamos hablando del Acuerdo de París, y han pasado ya 9 años. Bueno, pues en la conferencia de París, quiero poner símbolos. Bueno, esta era la COP21, que con referencia a la anterior, bueno, la del 2015, no vamos a perder tiempo. ¿Qué es lo que se pretendía entonces? Pues tener un acuerdo mundial, lo que han pretendido todas las COP. Al final hablaremos de la del año pasado, un minuto, y de la de este año, la de hace unos días que ha concluido, para que veamos dónde estamos, ¿no? Un acuerdo mundial. Pero no solo que se escriba y se prometa, sino que los compromisos sean formalmente exigibles, exigibles. Bueno, pues esta es la cuestión. Líderes políticos y religiosos, en ese momento prácticamente de todas las religiones, se unen en París contra el cambio climático. Todo el mundo estaba de acuerdo. Impresionante, ¿no? Bien, el combate, por tanto, se empezaba ya a plantear como una cuestión de conciencia de la humanidad. Francia, Acuerdo de París, pues Francia acelera el paso, podríamos decir, para salvar el planeta. Y ciertamente pues está constituyendo, ha venido constituyendo pilar prioritario para establecer esta lucha mundial. No obstante, solo 49 de los 196 estados, 198, pero bueno, de los 196 que formaron parte contra el cambio climático, presentaron planes, compromisos del Acuerdo de París. Muy bien, bueno, pues justo a los pocos días de esta cuestión daba yo una conferencia, a la que tenemos obligación moral de dar todos los académicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, sobre el cambio climático. Y yo les decía, bueno, estoy hablando de enero del 16. Tras París, Barack Obama y Francisco, ¿salen así? ¿O saldrían así? ¿O saldrían más bien así? Con sus talantes, digamos, de felicidad, de victoria, de logro. Y acababa esa conferencia de enero del 16 diciendo que así sea, esta foto y no la otra. Pero ciertamente con muy pocas esperanzas. Pero bueno, como referente ya tenemos ahí esa cuestión. Muy bien, pues desde 2016 hasta la actualidad hay un nuevo, vamos a decirlo así, negacionismo radical formal. Está formando parte de los juegos políticos. Y esto es gravísimo para cualquier cuestión de naturaleza, pues como es esta, ¿no? Pero bueno, en enero de ese año tendríamos ya a este señor y también a este, que iban a cambiar todo el panorama de la lucha climática. No puedo dedicar tiempo ni a lo uno ni a lo otro, pero próximamente pues vamos a tener una reedición de estas cuestiones por lo que están diciendo. Bien, en consecuencia, Barack Obama y Francisco salieron derrotados, ¿no? Sin ninguna duda. Y con ellos salió derrotado pues toda la intención de nuestra Europa y en consecuencia el planeta ha seguido debilitándose. Esta es la cuestión, ¿no? Bien, pues ante la nueva situación, a mi juicio lo que falta es un nuevo impulso científico. Es decir, que difundamos la ciencia. Porque
La ciencia no tiene, no debe tener color ninguno. Estamos todos implicados en decolorarla, si queremos decirlo así. Porque la ciencia sabe, las ideologías no saben, las religiones no saben, las políticas no saben. El saber radica en la ciencia. Lo que no podemos es tergiversar la ciencia. Bueno, pues vamos a ver, sin embargo, pues unas ideas básicas. Solo esto: la ciencia es objetividad, es universalidad, pero también es aproximación progresiva a la verdad. La ciencia de Newton ya no nos es suficiente. Las revoluciones de la física del siglo XX, la relatividad y la cuántica, han puesto en solfa, pero a los efectos de nuestro planeta no necesitamos para casi nada ni la relatividad ni la cuántica. Con la dinámica newtoniana y la teoría newtoniana de la gravitación tenemos suficiente. Bien. Y dos, la expresión de nuestro gran filósofo, al que estamos recordando, Ortega: la física es la ciencia por excelencia. No solo es la ciencia, sino la ciencia por excelencia. Y diría mucho más: el que quiera ver todo lo que Ortega hizo sobre la ciencia, pues les brindo también, entrando en Teseo, donde están todas las tesis doctorales, mi tesis doctoral en filosofía sobre Ortega y la ciencia precisamente. Si Europa se caracteriza por algo con respecto a todas las restantes civilizaciones de la historia, es por la ciencia, por la física, por la ciencia moderna de la física. Y también en Europa se están produciendo las nuevas revoluciones de la física, relatividad y cuántica, que por modificar todo el cuerpo fundamental de doctrina que ya hemos asumido, afecta no solo a la física toda, sino al pensamiento universal, a las concepciones filosóficas, que es en las que estamos detrás de esas revoluciones. Bien, con esto como trasfondo, vamos entonces a meternos en el tema que yo quiero tratar hoy, digamos, como novedad. Presentaba mi tesis doctoral en economía sobre las reformas del Papa Francisco en la doctrina social de la Iglesia. Lo vamos a ver ahora muy brevemente. Y me pidió la Real Academia de España de Veterinaria que le diera la conferencia de clausura. Y digo, ya está la mía. Porque como entonces, cariñosamente hablando, Francisco nos amenazó en el verano de que estaba preparando una nueva encíclica, según los periodistas. Y la nueva encíclica, había dos posibilidades en aquel momento. Querrá profundizar en la Laudato Si, que recibió tantos plácemes de unos pocos, pero importantes personalidades, y le significó la réplica, vamos a dejarlo solo ahí, la réplica de una parte importante también del catolicismo. Esta era la cuestión. Bueno, pues les dije al tribunal que me iba a juzgar la tesis doctoral: esperemos que salga este nuevo documento, por si acaso no es para hablar del sacerdocio de la mujer, no es para hablar del matrimonio, como ustedes quieran llamarlo, de homosexuales o lo que sea, sino que había otra opción que los periodistas estaban: ¿no será una continuación de la Laudato Si? Por si acaso, pedí que esperáramos que el Papa sacara su no encíclica, sino exhortación apostólica. Es un documento que forma parte del magisterio pontificio, pero de segundo nivel, si queremos decirlo así. Pero las ideas eran extraordinarias. Bien, y el Papa, esa exhortación apostólica del mes de octubre, el día 7 de octubre del año pasado, del 23, pues Laudato Deum, hablaba otra vez del problema del cambio climático. Pero para sorpresa, y esto es lo que yo quiero transmitirles para que adopten una actitud de cariño a la sinceridad, a la humanidad, a la espiritualidad, todo lo que queramos llamar, de estas dos obras magistrales del pensamiento magisterial de Francisco. Bien, pues entonces, una vez que estudio a fondo la Laudate Deum, añado un capítulo más, obviamente, a la tesis doctoral por la que he
paralizado la presentación para la defensa, porque es verdaderamente extraordinaria. Y vamos a ver por qué, como base, para que captemos la idea esta de la ciencia de manera extraordinaria. Bueno, es el primer documento pontificio que ciertamente tiene unas referencias evangélicas en la introducción, en un único párrafo, y todo el resto del documento son referencias a científicos o a instituciones científicas. No hay ni a las Sagradas Escrituras, ni a los primeros grandes padres de la Iglesia, digamos San Agustín, San Jerónimo, ni a la escolástica, Tomás de Aquino, ni. Un documento pontificio en el que se fundamenta el Papa Francisco, que son todas referencias científicas. Una auténtica revolución desde el punto de vista de la concepción del documento pontificio. Esta es una de las notas. Bien, pues entonces al presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, pues le digo, ya esto está claro, ahora me apunto yo. Audiamus ciencia, escuchemos a la ciencia, porque eso es lo que ha hecho Francisco en la Laudate Deum, escuchar a la ciencia. Vamos a ver cómo escucha la ciencia, aunque vaya sobre ruedas, y el que quiera, después del brindis, pues yo me quedo aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas desentrañando lo que os voy a dejar aquí. Pero bueno, esto es lo importante, lo que nos dice el Papa Francisco. Mirad, acerca de la actualidad del problema, iré deprisa, pero bueno, ese es el futuro que es presente. Desierto en tierra, pero no menos peligroso es este desierto en el Ártico. La carencia de hielo flotante, porque en el polo norte no hay un continente inferior como en el polo sur, la Antártida. Bueno, hacia eso vamos, en lo uno y en lo otro. En esta tesitura estamos. Para gran alegría no solo de la Rusia actual, sino de China. Ya se puede navegar por el Ártico con toda tranquilidad. No hay que dar la vuelta por Canal de Suez, si no nos lo cierran, harto probable de vez en cuando, y posible y realizado, y hay que dar la vuelta por África para llegar a Europa, la parte principal del comercio chino. Bueno, pues por supuesto que para China es extraordinario disponer del Ártico, para todas sus travesías mercantiles. Bueno, consecuencias directas, esto es del Papa, organizado por mí, desde una perspectiva pues más o menos de maestro, como queramos llamarlo, ¿no? Consecuencias directas conocidas: aumento de temperatura, olas de calor intensas y duraderas, sequías, inundaciones, reducción y pérdida de glaciares, incremento del nivel del mar, todo lo que sabemos perfectamente, ¿no? Bien, entonces surge la Laudate Deum, esa exhortación apostólica, y atención, no va dirigida a los creyentes, o no va dirigida a los católicos o a los fieles de la Iglesia Católica, dirigida a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Aquí el Papa adopta una situación híbrida, es decir, no habla de cambio climático, que eso no dice nada, porque el cambio no tiene orientación. Cualquiera que sabe aritmética, no hay que saber más, sabe que hay una cosa que asciende y otra que desciende, y el cambio climático no tiene ningún valor. Puede ser lo mismo para ascenso del clima, las temperaturas, o de descenso. Ya habla de crisis. Bueno, algo es algo. Ya en su interior ya hablará de calentamiento global antropogénico. Un incremento de la temperatura media del planeta, calentamiento global, de origen humano, antropogénico, génesis humana, de la acción humana. De la manera que hemos ido haciéndonos nuestro vivir actual dentro de lo que él llama el paradigma tecnoeconómico. La invención de novedades radicales en el ámbito de la tecnología, técnico, que usado de manera impresionantemente rápida por los poderes económicos y financieros, empresas multinacionales y los estados que están en connivencia con estas empresas, pues han hecho que sea antropogénico. Y introduce el Papa, que para los físicos esto es una delicia. Bueno, en física sabemos perfectamente lo que es el recorrido, lo que es la velocidad y lo que es la aceleración.
Esta es la aceleración del proceso de lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, que el Papa utiliza, es un gran avalador, vamos a dejarlo ahí, del castellano o del español, como queramos llamarlo, ¿verdad? Y habla de rapidación. Es un término de una potencia extraordinaria, pero no usa ni el término perfectamente claro de qué es la velocidad o qué es la aceleración, sino la rapidación a la que están sucediendo estos fenómenos, ¿no? Muy bien, bueno, pues el otro referente pues es la COP28, la de Dubái, que es a la que hablaremos finalmente como dato. Muy bien, bueno, esta es la portada de la tesis doctoral a la que me he referido, que pueden ustedes también, a quien le interese. Estos son 3 grandes volúmenes, y queremos decirlo también así, ¿no? Sobre 3, primero la geopolítica mundial, el segundo sobre el concepto de utopía y por qué en los documentos pontificios está proscrita la palabra utopía, ¿verdad? Que es otra cosa importante, esa en negativo, si queremos decirlo así, desde mi punto de vista, claro. Bien, estas son las obras del Papa en el ámbito de los documentos pontificios sociales. Nos vamos a referir a la Laudato Si y finalmente a la Laudate Deum, las dos propiamente sociales. Pero quizá, por lo menos para mí, como catedrático de física, es importante centrar las revoluciones que introduce Francisco. Grandes revoluciones en el pensamiento social de la Iglesia. Yo tuve, no sé si la suerte, creo que sí, de caer en manos del cardenal Ángel Herrera Oria y que me obligara, entre comillas, cariñosamente, a hacer una segunda carrera, como decíamos entonces, allá por los primeros años 60 del siglo pasado, ¿no? Y yo elegí entre sus carreras, las prohibidas por el régimen de Franco, entre sociología y periodismo, pues elegí sociología, ¿no? Muy bien, bueno, pues fijaos en primer lugar en estas deliciosas imágenes, ¿no? Francisco con Bartolomé I y después con las 2 grandes figuras de musulmanes sunitas y chiitas, dentro de esa política de encuentro, de diálogo del Papa Francisco con todas las religiones. Bien, lo primero importante, en una perspectiva histórica nada menos, no solo de actualidad, es que es el primer Papa de toda la historia que desde el 1054, en que se formaliza definitivamente lo que llamamos el cisma de Oriente aquí y ellos el cisma de Occidente, desde el año 1054 no había habido ningún gesto por parte de ningún pontífice de una categoría tal que no afecta solo a las relaciones de comunicación entre uno y otro, sino a la propia teología, para decir que él ha copiado, se ha fundado para introducir la teología del pecado en su hermano, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. A Bartolomé I le ha ocurrido ya en ese año 15 que el patriarca de Moscú y todas las Rusias le ha generado un cisma. En este momento la Iglesia Ortodoxa tiene un cisma del que es prácticamente imposible que puedan sobrevivir o que puedan volver a unirse como consecuencia de la guerra de Ucrania y otras laterales que no tenemos tiempo para ver. Pero bueno, esta es la primera gran revolución de Francisco. Y esto es como empieza él, la Laudato Si, ¿no? Explicando un poco el comienzo de la Laudato Si en otro centro, vamos a decir religioso, pues les explicaba cuál era el sentido que podía tener este aspecto fundamental, que consiste en que el Papa Francisco dedica un punto, ¿no? Los documentos pontificios están numerados, 1, 2, 3, 4, 80, 124, la última que es muy larga, ¿no? Uno para Juan 23, un punto para Pablo VI, un punto para Juan Pablo II, un punto para Benedicto XVI, 3 puntos para Bartolomé I y su teología del pecado contra la obra de Dios, que es el planeta Tierra, es el cosmos entero, pero a los efectos de lo que nos atañe.
Una revolución verdaderamente impresionante en el marco eclesiástico. La segunda es el encuentro con las religiones musulmanas, que es en lo que fundamenta la Fratelli Tutti, la otra encíclica a la que me he referido. Bien, y en tercer lugar está la Laudate Deum, el fundamento de la ciencia. 3 revoluciones. No podemos pedir que el conservadurismo católico siga detrás del pontífice Francisco. Sería absurdo, salvo que la misma conversión que ha podido tener Francisco, pues lo vayan teniendo los miembros de la Iglesia que preside, que dirige como sucesor de Pedro, Francisco. Esta es la situación. Bien, pues esta es la Laudate Deum, los 3 grandes documentos. Bien, a modo de preámbulo, por si esto fuera poco, pues no tenemos más remedio que recordar siempre el triste caso de Galileo. Triste caso de Galileo. Revolución propiamente astronómica. Para mí, la revolución galileana pues integró 4 revoluciones. La que llamo astronómica, la de el instrumento para mirar a los cielos, la revolución filosófica, la revolución teológica y la filosófica matemática. El universo está escrito en lenguaje matemático. Hagámosle caso. Claro, esta es la teología, aparte de la ciencia, de Galileo. Dios es el creador del mundo y Dios nos ha creado libres, inteligentes y responsables. El que estudiemos la obra creadora de Dios nos tiene que aproximar al Creador. Bueno, pues fue una teología preciosa, pero lo que se trataba en ese primer proceso a Galileo, el del año 1616, era de analizar, y ya decidido previamente, el considerar que la obra de Copérnico, Revolutionibus Orbium Celestium, era contraria a las Sagradas Escrituras y consecuentemente herética. Señor Galileo, viene el cardenal Belarmino a comunicarle la decisión del Papa: permanezca en silencio y sin pluma ni lápiz para explicar el copernicanismo. Bueno, pues esto, así estuvo España pues 2 siglos y medio sin asumir que la Tierra era un planeta que orbitaba alrededor del Sol, por una absurda interpretación de la naturaleza, de la ciencia. La Iglesia Católica, por dar el otro pelo, no cayó en la misma cuestión con Darwin y el evolucionismo, que sí cayeron las confesiones protestantes. La Iglesia supo no caer en esa misma tentación. Bien, esto es algo que ya debíamos tener y el Papa Francisco lo ha superado con creces. No tengo más tiempo. Bien. Calentamiento global antropogénico. Esta es la expresión que deberíamos utilizar sin duda. Ni crisis climática ni cambio climático, ¿no? Expresión correcta y precisa. Calentamiento global y antropogénico. Origen humano, como consecuencia de nuestro desarrollo, sin habernos puesto a reflexionar sobre las consecuencias que esto trae. Hechos indiscutibles, por tanto, son el calentamiento global y su origen antropogénico. Guste o no guste a Juan, a Pedro, a Perico o a quien sea. Bien, y tanto es así que incluso desde hace ya unas décadas pues se ha introducido, puede tener esto más acierto, menos acierto, que estamos, entre otras cuestiones, en una nueva era geológica que podría llamarse antropoceno. Bueno, ¿qué dice la ciencia? Esto es lo que dice Francisco, a mi manera, obviamente, que dice la ciencia. La existencia de gases que producen efecto invernadero, que existen gases que producen efecto invernadero. Dice Francisco que dice la ciencia. Que el efecto invernadero conduce a un aumento de la temperatura global en la atmósfera, en la hidrosfera y en la Tierra. Dice la ciencia, sin duda alguna, que es de origen antropogénico. Es el resultado, ciertamente no deseado, no hace falta que nos martiricemos tampoco, pero sí que tomemos conciencia de lo que está sucediendo, claro.
del desarrollo industrial, bueno, pues ahí podríamos decir, las consecuencias de este calentamiento global antropogénico, lo que hemos visto, derretimiento de los cielos, de las zonas polares, acidificación de los mares, etcétera, 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 ¿no? Bueno, todas estas notas, esto lo digo yo, las hemos catalogado como elementos de sabiduría absoluta. No hay que confundir el territorio de la ciencia, del saber, con el de la creencia o la fe. Sea la creencia o la fe, religiosa, política o como la queramos llamar. El mundo de la ciencia es el de la sabiduría. Bueno, pues dentro de esto es sabiduría absoluta. Pero hay otros saberes relativos en los que ciertamente tenemos que dialogar, la ciencia con lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando decimos o estamos utilizando como referencia que esta temperatura media global no supere el 1,5 grados medio, pues ahí puede haber, desde los puntos de referencia a cómo estamos haciendo las mediciones, si los lugares que nos están sirviendo para toma de muestra son los más adecuados para disponer de una temperatura media, lo que queramos. Hay todo otro conjunto de saberes científicos que podemos llamar de ciencia débil, ¿no? Los incrementos de temperatura que se están utilizando como referente, si no ponemos remedio ya en el 1100 habrá subido la temperatura a 3 grados de media y en consecuencia va a suceder esto y esto y esto. Ahí podemos tener todos los encuentros que son siempre necesarios para el enriquecimiento mutuo, ¿no? Las consecuencias cuantitativas, si hubiéramos sido menos optimistas, posiblemente la Dana, de la que tengo que hablar ahora próximamente en la Real Academia de Doctores de España, Valencia me estoy refiriendo, pues no hubiera tenido los efectos que ha tenido, sin ninguna duda. Muy bien, esto por tanto, siendo también conocimiento científico, pues es relativo, si queremos decirlo así, ¿no? En consecuencia, digo yo, y digo yo que dice el Papa, aunque no utilice esta expresión, la Laudate Deum se podía haber llamado mejor Audiamus Scientia. Pero ya que él no la ha llamado así, sino que la ha llamado Laudate Deum, yo digo Audiamus Scientia. Escuchemos a la ciencia, ¿no? Bueno, otro de los problemas gordos, siento no poder meterme en esta cuestión, sobre cuál sería, teológicamente hablando, la acción de Dios sobre su obra cósmica, sobre el planeta Tierra en concreto, pues las visiones del gran Calvino en su institución, la obra cumbre del protestantismo, si queremos decirlo así, pues cómo entendía que Dios necesitaba la gobernación del mundo, formalmente de un cómo, pero cómo era el sistema solar como mucho, a los efectos de lo que pensaba. Con lo cual, pues Dios atendía al cosmos de una manera que suponía que estaba permanentemente atendiendo. La gobernanza, expresión que desde hace 10 o 15 años es la que utilizan todos los políticos de todo nuestro mundo occidental. Eso está en las instituciones de religión cristiana. Y la segunda palabra, providencia. Providencia y gobernanza. Newton era calvinista, al principio, cuando escribió los Principios, y no sabía todavía la matemática, que no estaba escrita, para interpretar él sus propias leyes del mundo. Y en consecuencia, los planetas, con sus cálculos matemáticos, se escapaban de las órbitas ya determinadas. Pues todo resuelto para un calvinista, ¿verdad? Los principios los había dicho Calvino. Ahora lo que hace falta es que Dios ponga ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, querubines, todos ejércitos celestiales, a colocar otra vez los planetas en sus órbitas. Así nació la ciencia moderna, ¿verdad? Por eso la Academia de Ciencias Francesa y Napoleón, no puedo entretenerme más. Bueno, en consecuencia, en estos momentos tenemos estas dos cuestiones, el mundo planeta y el mundo humanidad, pero para mí es una de las capitales de toda mi trayectoria, el distinguir los ámbitos de la ciencia y la fe, porque son distinguibles perfectamente, porque son distinguibles. Bueno, los seres humanos, como he dicho antes. Bueno, entonces, ante el calentamiento global, ¿qué es lo que podríamos ir diciendo? Pues mira, muy rápidamente, porque esto lo dejo ahí como os he dicho, para que lo distribuya si os parece bien, creo que merece la pena. Bien, la actualidad del mundo,
como problema histórico planetario y como problema histórico de toda la humanidad, nos dice el Papa, hay evidencia sobrada de que este grave problema de la humanidad está producido por el modelo vigente de vida. Voy a limitarme solo a lo que está en negrita. Evidencia sobrada para todos los hombres de buena voluntad. Segundo, conciencia clara en la actualidad de su gravedad, así como de la urgencia para que nos enfrentemos al problema. Tampoco pueden retrasarse las acciones a emprender, las dificultades, y lo explicita claro, tras el Acuerdo de París de 2015. Precisa de fuertes y firmes regulaciones legales. No bastan políticas parciales, aunque hay que establecerlas, de decrecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, las que no ha cumplido ninguno de los países que firmaron el Acuerdo de París. Y en eso está lo que os he dicho antes, ¿no? De ninguna manera se puede recurrir, escurriendo el bulto, al nos adaptaremos. Esta es otra expresión de los negacionistas. Hay que hacer políticas de transición, una expresión de prudencia. De hoy a mañana no vamos a resolver un problema de esta magnitud, ¿no? Bueno, también muy rápido, hay que actuar de forma urgente y firmemente. Bueno, eso no lo saltamos, pero fijaos lo que es capaz de decir el Papa en un documento magisterial de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues es lo que yo he llamado en otra ocasión los yaes, el ya, ¿verdad? Los yaes. Bueno, ya no se puede dudar del origen humano, antrópico, muy fuerte, ya se acabó el tiempo de estar perdiendo el tiempo, ya no podemos detener el enorme daño que hemos causado, que esto también es muy importante, ya no lo podemos detener, ya tenemos que contar con él, pero no sigamos agravándolo. Bueno, otras cuestiones. En los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación para ridiculizar a quienes hablan del calentamiento global, lo que estamos oyendo tantas veces, ¿no? Ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro, dice Francisco, incluso dentro de la Iglesia Católica. Esto es impresionante. Él puede entender que los católicos, que son obedientes, que deben obediencia al primado, pues no sé, sería esto consentible, ¿no? Bueno, la decadencia ética del poder real, hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo, la lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesa ilusoria, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común. Bueno, estamos aturdidos y extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas. Ahí tienen en qué punto de la Laudate Deum están cada una de estas afirmaciones. Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Como puede observarse, Francisco, lo que le duele es ese, incluso dentro de la Iglesia Católica. El protestantismo norteamericano prioritariamente y el movimiento católico de los neoconservadores norteamericanos también, pues han sido los que están a la guerra, si queremos decirlo así, frente a esto. Y de ahí, pues los neocon de nuestra Europa. Bueno, consideraciones generales, pues aquí podríamos estar hablando mucho, pero en fin, yo me conformaría con que nos quedemos con esa idea, porque lo dice la ciencia. Esto fue una expresión de Mario Draghi también, al que espero que cualquier día tenga una autoridad mayor en nuestra Europa actual. Importante. Bueno, seguimos. Ya no se puede dudar del origen humano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no podemos detener el enorme daño que hemos causado. Se nos pide algo de responsabilidad ante la herencia que dejaremos tras nuestro paso por este mundo. Ya os digo que esto lo dejo aquí. La causa de todo esto, pues el Papa, el paradigma tecnocrático, que él llama.
os invito a entrar en deseo en la tesis doctoral sobre el paradigma tecnoeconómico o tecnocrático del Papa. Aquí podríamos estar horas y horas, ¿verdad? La dificultad de superación de la crisis, el Papa lo atañe siempre y se dedica a echar en falta una autoridad real, mundial. El mundo actual en el que estamos, pues no hay ninguna autoridad. Hace 3 años los optimistas europeos tenían absolutamente claro, incluso lo hemos dicho en nuestros ciclos de conferencias sobre la guerra de Ucrania, en 3 o 4 meses Putin estará rindiendo cuentas ante el Tribunal Internacional de La Haya. La ONU no pinta nada, no pinta nada. La OTAN, pues mañana todavía menos que hoy. El sur global, ¿cómo se llama? China. Bueno, pues tenemos hoy un mundo de una polarización con una progresiva dispersión y unos encuentros verdaderamente extravagantes, ¿no? Extravagantes. Basta que miremos lo que es la guerra de Gaza, de Líbano, ahora de Siria también. Extravagancia por todos los rincones, ¿no? Como por un lado Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos, se presentan como si estuvieran con Israel y todos los demás, y no hay una perfecta coherencia de suníes o sunitas los unos y chiíes o chiitas los otros. No hay este trasfondo religioso. Por eso el papel que están jugando las religiones es importante. Bien, es verdad que solo la Iglesia Católica tiene una autoridad mundial, además convertida en Estado, con lo cual tiene más poder, en consecuencia más responsabilidad. Bueno, podríamos seguir explicando 1000 cosas. Vamos entonces y acabamos ya con esto. La COP28, noviembre-diciembre del año pasado. Han pasado ya, el año 23, 8 años desde los acuerdos de París, o el acuerdo de París, como lo llamamos, del año 15. Bien, los Emiratos Árabes. ¿Qué sentido tiene? Bueno, alguien dirá, yo mismo, que qué sentido tiene que la Copa de España se celebre en Jeddah este año, o en Riad el año pasado. Y eso lo dice uno que estuvo en una de las finales de estas Copas de Europa, celebrada también en Jeddah, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este es el cuento. No asisten los que, en principio, deben comprometerse más. No asisten. Francisco tampoco. Y por si fuera poco, perseguido por el Tribunal Internacional de La Haya, Putin se pasea por Arabia Saudita. No por esa Siria que dependía de él hasta hace 4 días, y donde tiene parte importante de las bases del Mediterráneo, ¿no? Pues Putin pasea por Arabia Saudita mientras se está celebrando esto en el otro lado. 80.000 personas. ¡Qué escándalo! Para no hacer absolutamente nada. 80.000 personas, se dice pronto. Viviendo a cuenta de los estados que no colaboran suficientemente a la lucha contra... Esto me recuerda siempre los Fitures. Los cientos de personas del Cabildo A, del Ayuntamiento B, estoy hablando no solo de aquí, obviamente, ¿no? Algo inaudito. No queda hotel en Madrid para las Fitures como consecuencia de la cantidad de personas que se desplazan para vivir de el Fitur. Pues igual, 80.000 personas, nada menos, y de esas 80.000, más de 70.000 en aviones, con lo que esto significa también para el problema de la contaminación. Bueno, la COP, sin embargo, por lo menos en todas las ocasiones, son capaces de inventar algo pues, para tranquilizar su conciencia del ser, porque no se ve otra cosa, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, se aborda en esa ocasión por primera vez los efectos del cambio climático en términos formales, ¿no? Digo yo, que transcurre con esas 80.000 personas turistas gratuitos, sin pena ni gloria. Bueno, eso fue el año pasado, y este año, final del mes pasado de noviembre y los primeros días de este mes de diciembre. Bueno, pues el lugar análogo, en Bakú, Azerbaiyán. Es verdad que los Emiratos Árabes son ricos y se implican, luego cumplen más o menos, pero ¿qué resultado se va a obtener de ahí? Imposible. Si están viviendo el nivel que viven precisamente del petróleo, ¿no? Pero bueno,
Bien, estos por lo menos son pobres, entre comillas, o son países en desarrollo, para los que se puede tener otra actitud. Bien, pues en Azerbaiyán, en Bakú, se ha celebrado la de este año, la COP29, noviembre y diciembre del 24. Obviamente no han asistido ninguno de las tres personalidades que en política, en gobernanza y como figura religiosa con poder, Francisco, no ha ido ninguno, ¿no? Pero todavía han ido más personas que la anterior. Debe ser que esas 3.000 personas que nos han contado es que ya han estado en los Emiratos Árabes, y ninguna de esas 3.000 había estado en Bakú. Alguna tontuna de esta, pero que no está mal tampoco reflexionar de esta manera, ¿no? Porque claro, Bakú, ¿esto qué? Si hasta antes de ayer esto era de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ver, este mundo nuevo ¿qué es? Y encima, la ruta de la seda. Bueno, pues aborda por primera vez otra cuestión. ¿Cuánto tienen que contribuir los países ricos para ayudar a que se enfrenten a los problemas del cambio climático los países pobres? Y entonces ya, tranquilidad de conciencia. Pero no les da vergüenza decir que a esa conclusión a la que llegan será la que tomen a partir del año 35. Es decir, cuando ninguno de ellos gobiernen ya. Algo verdaderamente colosal, ¿no? Bueno, no nos podemos ir sin hacer formalmente un acuerdo, que el mundo se entere que hemos estado aquí para algo. Pues en esas tesituras estamos. Bien, pues finalmente entonces, a modo de conclusión, no perdamos la esperanza, porque la humanidad pues, ha tenido siempre recursos, ha tenido apóstoles, ha tenido profetas, ha tenido personas que han asumido el martirio. Muchos de los hoy, dentro del ecologismo hay también mucha farfolla, que se ha puesto de manifiesto en Valencia, pero en fin, prioritariamente y fundamentalmente el ecologismo es el que ha mantenido y está manteniendo a raya estas cuestiones, ¿no? Bueno, no perdamos la esperanza, ¿no? Entonces, como adagio, dentro del cariño que yo le tengo a los grandes y verdaderos humanistas de un planeta en tierra, los del siglo XVI, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, bueno, adagio, la expresión capital de Erasmo de Rotterdam. Laudate Deo, para los cristianos, alabemos a Dios, sin ninguna duda. Pero adagio para todos los humanos, estos también, audiamus ciencia. Ese conjunto de cosas que hemos visto que la ciencia sabe, que la ciencia afirma, y que vale universal, general, absolutamente para todos, audiamus ciencia. Escuchemos a la ciencia. Y después discutamos todo lo que queramos discutir, porque no hay verdades absolutas ni exclusivas, sino que hay diferentes verdades. La pobreza, la desigualdad social, las cosas que hemos contado al principio. En fin, escuchemos a la ciencia como ha hecho el Papa Bergoglio. Y desde laudiamus ciencia, entonces sí hagamos como Galileo, laudate Deo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo creo que, como acostumbramos a tener un pequeño debate al final, pero hoy por la sucesión de hechos, creo que por mí sí. creo que podemos invitar en otra próxima ocasión para profundizar en un tema tan interesante y tan ferviente como es el calentamiento global. Pero ahora, a la sazón de esta ponencia, creo que Mimina iba a pronunciar unas palabras. Eso sería después con el Colorado. Eso, ahora Mimina pronuncia unas palabras y seguidamente tendremos la actuación del Colorado con unos temas que versan sobre la madre tierra. Muchísimas gracias. Coge el micro. Bueno, simplemente
voy a leer unos textos relacionados un poco con lo que hemos oído y con lo que vamos a escuchar y con el Colorado. Francisco de Asís, Cántico de las Criaturas. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante, con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. El Papa Francisco en la Laudato Si, números 1 y 2. Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Y terminamos con el otro Francisco, Francisco González de Posada, que lo define: audiamus ciencia, escuchemos la ciencia. Damos paso al Colorado, que amenizará esta jornada. Amenazará. ¿Va a pelear ahora? El timple viene de muchos viajes y se pone temoso. Bueno, yo no me voy. ¿Se me oye? Sí. La verdad que estoy totalmente impresionado y anonadado por la claridad mental de este caballero que lo expone todo de una forma tan entendible. Y se presenta para político, no. Cuente conmigo. Aquí es entendido. Pero me puse todo aquí. Voy a tocar de pie hoy. Voy a empezar con un balsecito, ya que Francia propició la cumbre, con un temita francés romántico que invita a la esperanza.
que estaba dando la conferencia, ¿me oyen los de atrás? Sí. Sí. Pues estaba pensando yo, hoy casualmente cuando venía del aeropuerto hacia Puerto Alhaz, que está todo aquello, creo que se están empeñando en a ver quién destruye más rápido esta maravillosa isla, ¿no? Y pensé en todas las máquinas que están picoteando allí, contaminando el sitio, contaminando el suelo, todo lo que contamina y todo como el ser humano tarda años en hacer unos huecos, taladrar montañas, y como de repente viene la madre naturaleza y con La Palma, un volcán precioso, a pesar de los daños que ocasionó, lo ves magnífico, ves la naturaleza en su esplendor, cómo la naturaleza de repente nos pone en el sitio, hace un montón de cambios, y eso a la vez también es para mí un algo de esperanza. Entonces me acordé de que cuando el COVID, que también fue una amenaza, no sé si también es un producto de los humanos en el planeta, pues me cogió a mí viniendo de Colombia, en Madrid, y estuve ahí como 7 horas, todo el mundo huía de los unos de los otros, nadie sabía lo que pasaba. Y entonces se me ocurrió, a ver si encuentro, hacer una cosa que me encuentro por aquí. A ver, espera un momentito, voy a hablar por aquí, se llamaba Me quedo en casa. La ciencia está muy adelantada. Y esto es lo que decía así: ya no andaré por los bares ni caminaré las plazas, no visitaré el kiosco ni alegaré en las terrazas, ni iré a comprar a las tiendas donde hace poco compraba, ni comeré en restaurantes que a veces acostumbraba. No iré a casa los amigos a comentar las jugadas de los vecinos del pueblo, de lo que de cerca pasa, de la lluvia que no cae, de fulano, de mengana, del negocio que hizo aquel y aquel otro con sus cabras. Ahora llega un nuevo tiempo, tiempo de encontrarse en casa. Tiempo de olor a café, de alimentar la esperanza, de conciliar nuevos sueños después de la madrugada, de despertarse en la noche, de debatir con la almohada, de disfrutar la comida con mis manos preparadas, de gozar de los sabores que en la niñez disfrutara, de encontrarme con el niño que está enterrado en mi alma, al que un día la adolescencia a ese rincón desterrara, de hablar con los que no están, de recordar sus miradas, de mirar hacia adelante, de ver la vida pasada, tiempo de andarme a mí mismo, tiempo de encontrarme en casa. Detrás de este tiempo, el tiempo traerá una nueva alborada, donde lluevan los abrazos, donde hablen las miradas, donde todos habitemos con las almas más cercanas, donde el tiempo en soledad, aquel que nos dio la calma, el que nos dio la lección que la vida no es nada sin amar, sin compartir, sin hacerla solidaria, para hacer de este planeta una gran casa habitada. Entonces llegará el tiempo de encontrarse en casa. Me acordé porque es un romance, y el romance es una estructura bastante conocida en Fuerteventura. ¿Vamos a hacer un temita, una folía o hacemos un punto igual, Felipe? La folía.
decir que Felipe tenía una letra bonita preparada, pero no vinieron las cantantes que iban a venir. Fallo mío. Bueno, pero tenía una letra que yo digo, la canto, pero yo sí canto estropeo el sonido del timbre. Dice, buscar el bien de la gente desterrando odio y guerra. Proteger el medio ambiente es el clamor de la tierra. Y podemos hacer un punto cubano, ¿no? Vamos a improvisar el punto cubano, que las idas y vueltas, eso no es una cultura que ya. Aquí está. Ya tenemos todo perfecto ahí. Aunque yo no estoy a la altura de un amigo, de un hermano, cantaré un punto cubano, si usted así me apura. Algo nuevo ha sucedido y es testigo el Colorado. Algo nuevo ha sucedido y es testigo el Colorado, y también lo ha confirmado este pueblo reunido. Tres Franciscos se han unido en memorable jornada. Tres Franciscos se han unido en memorable jornada. Uno de santidad probada, otro Francisco allá en Roma, y en Ticamanita Soma, Francisco González Posada. El trío Urgencias proclama en Convergente conjura. El trío Urgencias proclama en Convergente conjura, y aquí en Fuerteventura a la obra se nos llama. Es un grito que reclama un compromiso total. Es un grito que reclama un compromiso total, una ecología integral, acción creativa y completa para afrontar del planeta el calentamiento global. Pues ya, yo sé que lleva mucho rato aquí, y claro, voy a leerles una historia que escribió un amigo mío, nuestro, de La Gomera, en relación a la Navidad. Y me voy a poner las gafas para que no me pase lo de antes. Dice, si la Navidad nos llena el corazón de alegría y logra en su algarabía vestir de gozo la pena, si hace que por cada vena corran torrentes de amor, no es posible opción mejor que hacer del alma un pesebre donde a diario se celebre que ha nacido el Redentor. Y el niño Jesús nació solo en un pajar que había, porque posada María en la ciudad no encontró. Él, siendo Dios, se bajó a la última realidad, por mostrar que en la humildad del amor se tiene todo. Ojalá que de ese modo vivamos la Navidad. Si implica la Navidad llamar al que nunca llama y decirle cuánto amas a quien quieres de verdad, si es desear felicidad al propio como al extraño y renunciar a hacer daño para repartir ternura, no entiendo por qué no dura la Navidad todo el año. Pero si es la Navidad comprar compulsivamente y felicitar a gente honrando a la falsedad, si es vestir la voluntad de una ilusión pasajera, mejor es que no existiera, pues Dios vino a las naciones a llenar los corazones
no a vaciar la cartera. Eduardo Luque. Buenas. ¿Y qué toco yo ahora? Voy a hacer sudamericano.
Gracias. Cuando estoy tocando e intento cantar me pierdo. Pero hay una cosa donde no me pierdo. Si ustedes me ayudan, se me está ocurriendo ahora. A ver si acierto con el tono. Estamos en una fecha bonita, navideña. Hay quien la encuentra triste, hay quien la encuentra alegre. Para mí es tiempo maravilloso, como todo el tiempo del mundo. A ver si lo conocen. Si mis hijas me ven cantar, me echan de mi casa. Bueno, si alguien quiere cantar una hechita o algo, Miguel, ¿no te la guitarra? Y nos despedimos porque no, la tortilla se enfría.
felicita entonces. Sí, sí, sí. Agradecemos siempre al Colorado que incluso nos permita cantar a los que no sabemos. Que venga con ese entusiasmo a animarnos en la fiesta. Bueno, antes de terminar, vamos a hacer un pequeño reconocimiento a algunas personas de parte de la Fundación. En primer lugar, bueno, por eso invitamos al presidente, don Miguel, por favor, que se ponga por aquí, porque vamos a reconocer algunas cosas. Por ejemplo, a don Francisco González de Posada, que nos ilustró esta noche y siempre, ¿no?, con su magisterio.
pues le agradecemos su aportación con una... un recuerdo de la... es de un artesano de la madera de Antigua, José Emilián, que recoge pues el momento en que Manuel Velázquez presenta el plebiscito a Canalejas, con Romanones y Pío Arzuaga, o sea, los cuatro personajes importantes ahí, para que lo tengas como recuerdo, y un lote de libros que es la biografía de Manuel Velázquez, 2 libros que nos ha publicado la cátedra Manuel Velázquez de la Universidad de Las Palmas, y otro de los libros es la primera aula que se celebró aquí en este lugar, en este sitio, en el año 2002. Está recogido, es una publicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, con eso que tienes un pequeño recuerdo de todo eso. Así que un aplauso a Francisco. También a Domingo del Colorado, por su gesto, también le vamos a hacer un homenaje parecido. En este caso es una placa de Pau, el artesano de Tiscamanita, el artesano del barro, que hace esa contribución tan bonita de la Casa del Maestro de la Fundación. Y el mismo lote de libros para que se los lean. Gracias. Espero que tengan dibujitos. También teníamos, me parece que estaba por ahí Dulce, la concejala de Cultura, por favor, porque también al Ayuntamiento de Twineje les agradecemos primero que nos ceda esta casa para uso no solo de la Fundación, sino también del Rancho de Ánimas y de la Asociación de Vecinos. Y entonces, un pequeño recuerdo como homenaje y agradecimiento al Ayuntamiento. Y ahora les invitamos a salir al patio para matar el frío con un vasito de vino y algo de picoteo. Muchas gracias por venir y amenazamos con volver el año próximo.